En primer lugar, darle las gracias a Ricardo Carrero, por invitarme a participar en estas jornadas, segundas jornadas de la paz, que tan necesarias, lamentablemente, siguen siendo al día de hoy. Además, él me invita a participar en estas jornadas con un tema que él ha titulado Violencia de Género y Paz. Entonces, yo vengo trabajando desde hace años hasta el día de hoy en materia de violencia de género, en el ámbito del máster de Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz, pero también he hecho mi entrada y mi salida lateralmente, más directamente, en el máster de Paz que organiza también esta universidad y, por tanto, no me ha cogido de sorpresa el intentar mezclar, el intentar unir en una intervención, por un lado, la violencia de género y, por otro lado, la paz. En este sentido, para intentar no irme por las ramas, que siempre es una salida, ¿no?, que solemos utilizar los profesores y las profesoras de universidad, que se nos va de la cabeza, y además cuando te cuadra una semana un poco complicada, como puede ser en mi caso esta semana, porque yo he terminado esta mañana, hemos cerrado, ¿no?, un proyecto de investigación sobre igualdad y derecho penal, y hemos estado en otras salas de este mismo edificio hablando sobre estos temas. Entonces, para no dispersarme, me ha parecido que lo más conveniente pues era intentar centrar mi intervención desde un punto de vista descriptivo, antes de pasar a lo normativo, intentar acercarme al tema de mi intervención según o teniendo en consideración el mero sentido de las palabras, el sentido común, la intuición. Yo esta mañana hemos concluido el seminario de igualdad partiendo o hemos llegado a la premisa de que el sentido común y la intuición en personas con formación universitaria como la nuestra, que llevamos tanto tiempo dándole vuelta a los mismos temas de investigación, pues no debe ser de ninguna manera ignorado, sino que creo que es importante ese sentido común y el saber guiarnos por nuestras intuiciones. Entonces, violencia de género y paz. Yo, a la hora de enfrentar este título, siempre hay muchas veces que los títulos te cosifican mucho, pero también te determinan, ¿no? Entonces, yo, a la hora de intentar enfrentar el tema de mi intervención esta tarde sobre violencia de género y paz, lo primero que se me ocurrió, como siempre, fue recurrir al diccionario de la lengua, a la RAE, a ver cómo se definía los conceptos, por un lado, de violencia y, por otro lado, el concepto de paz, ¿no?, desde un punto de vista meramente descriptivo. Tienen ahí la definición de violencia del diccionario de la lengua: cualidad de violento, es decir, como un atributo del comportamiento, no tiene por qué ser la cualidad del comportamiento humano, pero en primer lugar, ¿no?, la primera definición que nos da el diccionario de violencia es como una cualidad de un ser violento. En segundo lugar, como la acción y efecto de violentar o violentarse, resalto esta porque creo que es con la que nos vamos a quedar a continuación, acción violenta o contra el natural modo de proceder, y finalmente acción de violar a una mujer. La cuarta acepción me parece que en un Estado social y democrático de derecho, que contamos con una ley de igualdad que tantos pasos positivos ha venido dando, ¿verdad?, me parece que debería ser directamente eliminada del diccionario de la lengua. No creo, además, ni siquiera violencia, en todo caso violación, podía ser por la trayectoria legislativa, teniendo en cuenta que hasta 1989 en el Código Penal español la violación exigía sujeto activo hombre, sujeto pasivo mujer y penetración o introducción de pene en vagina, ¿verdad? Pues quizás si atendiéramos a esa tradición legislativa penal podríamos llegar a comprender esa confusión de la Real Academia Española, pero ni siquiera esa puede ser la justificación, puesto que estamos haciendo referencia a la violencia y no a la violación, que en definitiva son acciones distintas. Paz. 7 son las definiciones que nos ofrece el diccionario sobre la paz.
De todas ellas yo he estado analizando con cuál quedarme y he llegado a la conclusión, puede pensar un poco sobre cada una de estas definiciones de paz, pues que el Diccionario de la Lengua o la Real Academia Española parte para definir la paz, bien, de una situación de conflicto previo, como puede ser una situación violenta entre dos estados, o bien de una situación de conflicto entre dos personas. La paz también puede ser definida no como una situación posterior al conflicto, sino como un estado constante, ¿verdad?, que no necesariamente debe exigir o tiene por qué haber exigido una situación de partida violenta. En este sentido, de todas esas definiciones que utiliza o que nos ofrece el Diccionario de la Lengua, yo me quedaría con que la paz es ese sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias. Por cierto, hay un concepto de paz familiar dentro de nuestro diccionario, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. Por tanto, si unimos esas dos definiciones a las que vienen a convertirse en el marco, ¿no?, en el marco invisible de mi intervención, creo que es necesario tener en consideración que la violencia es la acción y el efecto de violentar, dejémoslo de violentarse porque entraríamos dentro de las autolesiones, mientras que la paz es ese sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en la familia, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. Visto, por tanto, los sustantivos, el concepto de violencia y el concepto de paz, ahora no tenemos más remedio, porque sí que nos cosifica el programa, de acercarnos un poco descriptivamente y a partir de esta diapositiva ya de una manera completamente normativa al concepto de violencia de género, porque mi título, el que me puso Ricardo, es el de paz y violencia de género. Bien, por violencia de género podemos entender aquellas formas de violencia en las que por razón de un género se somete a actos violentos a una persona. Al día de hoy, los actos de violencia de género que son una lacra para esta sociedad son los actos de violencia de género contra las mujeres, ¿verdad? Porque son los que más se repiten, porque son un problema que con independencia del lugar geográfico en todo el globo terráqueo donde nos queramos ubicar, en cualquier lugar del mundo existe violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Podíamos hablar esta mañana en el seminario, nuestra compañera de la Universidad de Barcelona, Paola, hablaba, ¿no?, de que en determinados contextos y movimientos de hombres por la igualdad empezamos a hablar ya de violencia contra los hombres por razón de género, pero en el ordenamiento jurídico español, y lo que hoy es un problema que afecta a muchas personas en nuestro mundo, es la violencia de género hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque es una violencia que se basa en patrones culturales, que se dirige contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Quiénes son las víctimas de un fenómeno de violencia de género? Evidentemente, víctima principal del acto de violencia de género es la mujer, que en su propio cuerpo, en su propia integridad moral, en definitiva, en los bienes de los que es titular, sufre las agresiones. Pero tras cada vez que un hombre agrede a una mujer, cada vez que un hombre insulta a una mujer, no solamente se ve afectada, lesionada, la concreta mujer que en sus carnes sufre esas agresiones, sino también se siente víctima del acto de violencia de género todo el género femenino. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres vienen sufriendo esta clase de violencia a manos de hombres violentos. Por tanto, es fácil comprender que, aunque la violencia de género tenga una víctima física, esa víctima física termina por difuminarse, porque cuando hablamos de violencia de género hablamos de un fenómeno violento que afecta al género femenino.
A mí me gustaría resaltar, poner en valor, en la línea de algunas cuestiones que hemos comentado esta mañana, que no creo que para acabar con la violencia de género baste con que el género femenino se sienta identificado con las mujeres que sufren en sus carnes los actos violentos. Solo cuando interpretemos el acto violento desde el punto de vista de que es un problema que afecta no solamente a las mujeres, sino también, y yo diría, y sobre todo a los hombres, podremos estar en condiciones de poner fin a esta clase de violencia que tan brutales resultados causa en la mujer que sufre los actos, en el género femenino que lleva históricamente poniendo de sus lados a las víctimas de este fenómeno, pero también a la sociedad en su conjunto, involucrando, por tanto, al género masculino en la lucha contra la violencia de género, pues sin duda alguna tendremos más armas para poder acabar con esta verdadera lacra. En definitiva, creo que la violencia es sinónimo de un estado en el que falta el sosiego, la paz y las condiciones mínimas para que una persona pueda desarrollarse dignamente como tal persona. Y cuando hablamos de violencia de género y lo relacionamos directamente con la violencia de género doméstica, hablar de violencia de género doméstica significa identificar ese fenómeno criminal con la violencia que afecta a esas condiciones necesarias para que cada persona en el seno de su familia, en el seno de sus relaciones personales, más directas, ¿verdad?, pueda desarrollarse dignamente como tal persona. En definitiva, si hay violencia de género, no hay paz. ¿De acuerdo? La violencia de género es uno de los factores que determinan que al día de hoy nuestra sociedad sea una sociedad violenta, porque no es una sociedad pacífica, no es una sociedad que esté siquiera pacificada. Es fácil entender que frente a este fenómeno violento que no se ciñe a ningún contorno, a ninguna esquina ni a ningún rincón del mundo, pues que la atención que ha prestado Naciones Unidas al respecto ha sido amplísima. Siempre ha visibilizado, ha focalizado Naciones Unidas este fenómeno de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Tienen ahí referenciadas algunas de los instrumentos, de las convenciones internacionales aprobados bajo el paraguas político, ¿no?, el paraguas político de Naciones Unidas, y en particular de todas ellas a mí me gustaría en este momento resaltar la definición de la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en 1995. Definición de violencia contra las mujeres: todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual, psicológica, incluyendo las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad para las mujeres, ya se produzca en la vida pública o privada. Sin duda alguna, Naciones Unidas ha utilizado un concepto de violencia la mar de amplio. ¿Por qué? Porque amplio es el marco de referencia. Si Naciones Unidas quiere manejar un concepto operativo que tenga validez en Nigeria, en España y en México, necesariamente tiene que utilizar un concepto amplio, tiene que utilizar un concepto amplio que permita que se considere un acto de violencia de género la mutilación genital femenina, que permita que se considere un acto de violencia de género el acoso sexual y sexista de las mujeres en el ámbito del trabajo, que permita que se considere violencia de género la violencia de género doméstica que sufren no solo la esposa, sino la esposa y otras mujeres de la unidad familiar a manos de otros hombres de esa unidad familiar. Naciones Unidas no podía dar un concepto reducido de violencia de género. ¿Por qué? Porque iba a condenar el concepto precisamente a ser un concepto completamente inoperativo. En el marco de Naciones Unidas todavía creo que es importante resaltar esa labor de sensibilización, de visibilización, en definitiva esa potencia, ¿no?, esa potencia de llegar a todos los rincones del mundo que tiene Naciones Unidas, hasta tal punto que desde el año 2010 se puso en marcha ONU Mujeres, que como ustedes saben, eso no significa, si en el año 2010 se pone en marcha dentro de Naciones Unidas
ONU Mujeres no es porque hasta entonces no hubiera, Naciones Unidas no se hubiera preocupado por las mujeres, sin duda alguna se venía preocupando. Acabamos de ver en la diapositiva anterior algunos de los instrumentos internacionales que hacían referencia al efecto. Lo que ocurre es que ha querido visibilizar, ponerle cara al esfuerzo que se hace a nivel internacional por prácticas y políticas no contaminantes, prácticas y políticas pro defensa de los derechos de las mujeres. Esa es la naturaleza que cumple ONU Mujeres ahora mismo a nivel internacional, ¿no? No es que hasta hoy, entonces, repito esta idea porque llama mucho la atención, ¿no? No es que hasta el año 2010 no se hiciera nada. Se hacía, pero no se visibilizaba, como a partir de este momento sí que se visibiliza. Si nos trasladamos ahora concretamente al ámbito geopolítico de América Latina, creo que es un continente del que proceden, donde hay mucha violencia de género, pero además, y aquí nuestra compañera Paola nos podría decir por muchas cosas, ¿no?, de esta cuestión. Pero si nos trasladamos a este país, podemos decir al día de hoy, en América Latina vamos a muchos países latinoamericanos y muchas veces una viene a España avergonzada por la publicidad sexista con la que conviven diariamente y no pasa absolutamente nada, que yo no te puedo terminar de desayunar, ¿no? Cuando estoy viendo en televisión cómo se sigue abusando del cuerpo de una mujer para anunciar unos neumáticos, dice que tiene que ver la rueda de un coche con el cuerpo de un pedazo de mujer que aparece en esa diapositiva. Bueno, pues se supone, no, el coche lo utiliza, pongan comillas, ¿no? Los hombres vamos a poner un cuerpo de una mujer para que el hombre se fije, ¿no? Fijándose en la mujer, se fije en la marca de los neumáticos, ¿no? Con lo cual estamos utilizando la mujer con unos fines que no quiero ni resaltar. Bien, con independencia de la publicidad sexista, con independencia del montón de mujeres víctimas de violencia de género en muchos países latinoamericanos, muchísimos países latinoamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, México. Bueno, estoy haciendo referencia ahora mismo a países muy violentos, en los que, en general, las cifras de criminalidad son elevadísimas, con lo cual, si la criminalidad es muy elevada, porque la vida no vale nada, la vida no vale nada en muchos rincones de los países a los que me he referido, menos vale la vida de una mujer. Por tanto, países que son muy violentos son países que tienen además una gran cantidad de violencia de género. Pues en ese contexto de estos países quisiera resaltar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará, de 9 de julio de 1994. Es una convención interamericana que ha tenido una importancia increíble y mira que siguen muriendo las mujeres como moscas. Es que es increíble, no es una forma de hablar, es que llega un momento que yo creo que tengo que dejar de hablar durante un tiempo de violencia de género porque estoy trivializando mis pensamientos, ¿no? Llega un momento y digo, bueno, yo hablo que han matado a 4 mujeres como si hubieran matado a 4 hormigas, exactamente igual, y creo que hay que repensar lo que estamos diciendo, porque a base de repetirnos estamos acostumbrándonos a consumir violencia de género, y cuando eso ocurre creo que hay que parar el carro y dedicarnos a leer poesía, dedicarnos a mirar por el mar, ¿no? Cuando vamos a Cádiz tan bonito como siempre, o hacer cosas distintas, porque no creo que podamos tolerar el consumo de esta clase de violencia. Bueno, esta definición ha sido importantísima porque está sobre la base de la de la lucha de muchos estados latinoamericanos contra la violencia de género. En particular, quisiera resaltar que, partiendo de esta Convención Interamericana de Belén do Pará, la Corte Interamericana de Justicia pues, tienen ahí referenciadas 2 sentencias que son muy importantes, que tienen un efecto grandísimo dentro de este marco geopolítico al que me hacía referencia. La sentencia de 26 de abril de 2001, en la que se condena al Estado brasileño por no hacer efectivas las penas impuestas a un hombre condenado por intentar matar varias veces a su esposa. En España, tenemos unos orígenes muy concretos, ¿no?, de la violencia de género, de la lucha a nivel normativo, ¿no?, contra esta lacra. En el ámbito de Brasil, pues hay una señora, María da Penha, que varias veces su marido intenta asesinarla, ¿no?
Su marido intenta asesinarla y al día de hoy esta señora no está muerta, pero va en una silla de ruedas desde hace muchísimos años, desde este momento. Bueno, en ese caso, Brasil incoó las causas penales por intento de asesinato contra este señor, pero con sentencia condenatoria a la mano, nadie hizo nada por ejecutarla. Entonces, la falta de seguridad personal de esta persona, se pueden imaginar ustedes hasta dónde llegar. Esta sentencia de 16 de abril condena, por tanto, al Estado brasileño por no hacer efectivas las penas impuestas en ese caso. Si importante fue esa sentencia en el año 2001, más importante fue la sentencia de 16 de noviembre del año 2009, en la que en este caso se condena al Estado mexicano por no hacer nada por averiguar las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez. Esas imágenes de cruces que hemos visto, esos cadáveres que han aparecido por el norte mexicano, ¿verdad?, de mujeres que, bueno, pues que han aparecido esos cadáveres, los cuerpos están abiertos, son muertes muy violentas, bueno, pues cuerpos que aparecen, que han sido mutilados, no se sabe bien el origen de esas muertes. Bueno, pues en este caso se condena al Estado mexicano por no hacer nada por averiguar las muertes violentas de esa ciudad, de estas mujeres en el norte de México. Tampoco la Unión Europea, parece que han entrado los compañeros de Derecho Internacional, cuando llego, boom, y me pongo a hablar de estos temas. Voy a hablar dos cosas sobre este aspecto, pero sí me parece importante desde el punto de vista de los ojos de una penalista, me parece importante señalar que si bien a nivel internacional los esfuerzos para luchar contra la violencia de género han sido amplios, tampoco la Unión Europea es que se haya quedado cruzada de brazos al respecto, ¿no? Por un lado, fue una iniciativa que se adoptó en España, se intentó aprobar, bueno, pues la Orden Europea de Protección de las Víctimas de Violencia de Género, que en un momento dado, al principio, ¿no? Bueno, pues no fue una iniciativa que culminara directamente, pero al día de hoy sí existe una decisión marco que esperemos que sea instrumento idóneo para que una víctima de violencia de género que en España tenga una orden de protección, si por razón de género y por razón del proceso de reinserción social que también las víctimas tienen que sufrir, tiene que irse a otro país, decide irse, le da la gana de irse a otro país de la Unión Europea, pues que la protección policial que ha obtenido en España la acompañe a ese país y, por tanto, bueno, pues no se sienta desprotegida. Recientemente ha visto la luz la Directiva 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas sobre derechos y apoyo y protección de las víctimas de delito. Es una directiva que viene a sustituir una decisión marco anterior y es una directiva que se encarga de analizar el papel de las víctimas con carácter general, pero las previsiones en materia de violencia doméstica y de violencia de género son constantes dentro de esta directiva. Por eso les decía que es importante resaltar, por un lado, ya que vamos llegando al momento en el que me quería centrar, pues ver que si se trata de un fenómeno, el de la violencia de género, que impide que exista paz y que existe en cualquier rincón del mundo, ¿no?, como a nivel internacional y a nivel europeo, en el ámbito de la Unión Europea, pues existen instrumentos que quieren acabar con esa lacra que azota a las mujeres. Bueno, pues si defendemos mínimamente, solo mínimamente, dentro de 20 minutos tengo que terminar, o sea que no podemos avanzar en esta línea, detenernos en esta, desde mi punto de vista, muy interesante diapositiva, porque en ella se subrayan, se dejan mencionados distintos modelos de intervención penal, ¿no?, que es lo que dicen los distintos códigos penales, con qué instrumento contamos para hacer frente al fenómeno de la violencia de género. Por un lado, fíjense, yo he distinguido tres. Se podrían hacer múltiples clasificaciones. Yo me he estudiado todos estos ordenamientos jurídicos y se le puede sacar mucho jugo, se le puede sacar muchísimo jugo a esta diapositiva, que da pues para una intervención de más de 2 y de 4 y de 6 horas, nada más que esta diapositiva. Existe un primer modelo de intervención penal normalizada en materia doméstica y de género.
Fíjense que Argentina lo tenemos en rojo con asterisco arriba y abajo. Déjenme Argentina a un lado, vamos a centrarnos en Cuba. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir, ¿no?, con intervención penal normalizada en materia de violencia doméstica y de género? Bueno, quiero decir, Cuba, por ejemplo, es un ordenamiento jurídico que, si nos vamos a su Código Penal, no existe un delito de violencia doméstica, ni tampoco existe un delito en el que se haga referencia expresa a la violencia que sufre la mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, tampoco existe violencia de género. ¿Significa esto que en Cuba no hay violencia de género? Yo me lo planteé. Digo, a lo mejor esa educación en valores, ese compañero o compañera, determina, ¿no? Es verdad, sí, eso debería haber determinado que no exista violencia de género. Basta intentar rascar un poquito de los datos. En Cuba, además, tenemos el grave problema de que la estadística oficial existe, pero es secreta. Entonces, es muy difícil ponerle contorno a un fenómeno que no se... que una intuye, ¿no?, intuye que existe. Por algunos trabajos universitarios, no oficiales, pero por algunos trabajos de profesores y de profesoras de la Universidad de La Habana, parece que en Cuba hay tanta violencia de género como en cualquier otro lugar del mundo. Lo que sí es cierto es que las mujeres cubanas, cuando sufren un acto de violencia de género, tienen a su favor un factor con el que no cuentan las mujeres de otros lugares del mundo, y es que esas mujeres cubanas confían en la reacción de su Estado. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ¡bum!, esa mujer que denuncia que le han pegado, que esa mujer que denuncia que está siendo amenazada, está en 24 horas en otro lugar de la isla, tiene otra vivienda, tiene otro trabajo, se ha roto. Entonces, la confianza en la actuación inmediata por parte del Estado es lo que hace que, aunque sí podemos decir que violencia de consumo, violencia de género doméstica que no acaba con la muerte de la víctima, esa puede haberla en cifras bastante elevadas. Sigo diciéndole que no tengo datos para ponerle un contorno a esa violencia doméstica de género. Sí es cierto que el número de mujeres que no es que sean amenazadas de muerte, sino el número de mujeres que son muertas a manos de sus maridos o compañeros sentimentales tiene que ser inferior. Tiene que ser inferior porque se rompe la cadena de la violencia, en el sentido de que esa reacción temprana por parte del Estado impide que los actos violentos vuelvan a repetirse. Por eso, Cuba, les digo, ponía en esta diapositiva, es un modelo de intervención normalizada. Es que para proceder a castigar a ese hombre es necesario ver si esa bofetada ha causado una concreta lesión, es decir, la pérdida o inutilidad de un órgano principal, por ejemplo, y castigar a ese sujeto por el resultado que efectivamente haya causado, no por la realización habitual de comportamientos constitutivos de malos tratos. Argentina no tiene delito de malos tratos. Argentina no tiene delito de malos tratos habituales. Tiene normas de carácter civil, tiene normas de carácter procesal que dicen cómo actuar en estos supuestos, pero no existe en el Código Penal argentino un tipo penal, una figura criminal, en el que se proceda a castigar expresamente esta clase de violencia. Luego tenemos otros países como modelos de intervención penal expresa. Yo he puesto en materia de violencia doméstica. España tiene un delito, hoy ubicado en el artículo 173.2, en el que se castiga de forma expresa el delito de violencia doméstica. El delito de violencia doméstica no distingue sexos de sujetos activos ni de sujetos pasivos, sino que castiga las violencias físicas o psicológicas que se reiteren de forma habitual sobre determinadas personas que están incluidas dentro de ese larguísimo artículo 173.2. Y junto a estos dos modelos, es decir, un modelo que no interviene en materia de violencia doméstica de género, un modelo que interviene en materia doméstica, encontramos cada vez más abundantemente un tercer modelo, que es el de países que sexualizan la letra de la ley penal, es decir, que incorporan el sexo del sujeto activo y el sexo del sujeto pasivo a las correspondientes figuras delictivas. De ahí que modelos de intervención penal sexuada en materia de violencia de género. Estos ordenamientos jurídicos que sexualizan la letra de la ley recurren a distintas vías. A mí el que más me gusta es la legislación brasileña. A mí me gusta mucho la ley María da Peña, no lo puedo evitar, me parece que es una ley perfecta, es una ley que parte por la fecha de aprobación de la Ley Integral Española, de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de protección integral frente a la violencia de género, pero
claro, a sabiendas, ¿no?, en Brasil de los errores que contenía la ley española, quisieron evitarlos. Entonces, la parte penal de la ley integral española, que es la más discutible, la ignora el legislador brasileño y sustituye los tipos penales sexuados por una circunstancia agravante genérica. Es decir, a cualquier persona que cometa un delito contra una mujer por el hecho de ser mujer, con la finalidad de discriminarla por el hecho de ser mujer, le vamos a agravar la responsabilidad criminal. El móvil discriminatorio es necesario que sea probado en cada acto de violencia, no puede presumirse de ninguna manera. Este es el modelo de Brasil, y junto al modelo de Brasil luego tenemos otros códigos penales que han llegado a sexualizar no las circunstancias genéricas que determinan la pena a imponer en un caso concreto, ¿verdad?, sino delitos en particular. Entonces, si nos vamos al Código Penal español o a la legislación penal venezolana, que es una locura, perdón por la vulgarización de la expresión que acabo de emplear, pero es que no se me ocurre otra para calificar lo que existe en Venezuela, porque en Venezuela tienen una ley contra la violencia de género que es, bueno, yo no he visto una ley tan grande, lo criminalizan todo imponiendo unas penas increíbles. ¿Por qué? Porque quieren proteger el Estado venezolano a las mujeres, siendo así que simultáneamente en su Código Penal sigue existiendo el delito de usoricidio, es decir, se exime de pena o se impone una vulgaridad de pena de alejamiento de destierro al marido que mate a su mujer sorprendida en acto de adulterio. Y por lo mismo es un ordenamiento jurídico que sigue considerando una circunstancia de atenuación de la pena en el delito de violación el hecho de que la víctima sea una prostituta. Entonces, vamos a ver, no estamos hablando de un ordenamiento jurídico que tiene una ley que lo que tiende es a proteger la libertad de las mujeres, o es que acaso cuando hablamos del ejercicio de la libertad sexual de las mujeres con la Iglesia hemos topado y aquí no entra el legislador venezolano. Por eso le digo que es un tanto esquizofrénico, ¿no?, la regulación en este. El otro día estaba con un profesor de Venezuela que se enfadó con esto que acabo de decir. Le digo, bueno, ponte como te pongas, pero coge tu código penal y la ley especial y verás que lo que estoy diciendo no me lo he inventado. Se tuvo que callar al final porque tenía razón en lo que estaba oyendo. Y finalmente hay una serie de ordenamientos jurídicos que que han incluido dentro de su Código Penal el delito de feminicidio. Femicidio, tampoco es el momento de detenernos a hablar de estas cuestiones, pero tienen ahí señalado países como Chile, Perú, Argentina, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Todos estos países han procedido a castigar expresamente la muerte de una mujer como delito de feminicidio. Y decimos, y si la ha castigado expresamente, ¿con qué finalidad ha sido? Pues miren, en muchos países con la mera finalidad simbólica de decir a los agresores, oiga, que tampoco está bien matar a las esposas. Es que hay muchos países que llega el consumo de violencia sobre las mujeres es tal que ha sido necesario llegar a incluir en el Código Penal un tipo penal poniéndole el nombre de feminicidio para focalizar, repito, esa función selectiva, ¿no?, que realizan las leyes, las normas penales, para subrayar el hecho de que la muerte de la mujer también es constitutiva de delito. Así, por ejemplo, Chile, Perú o Argentina son ordenamientos jurídicos. Argentina es curioso, ¿verdad? Arriba no castiga la violencia doméstica, pero sí castiga el delito de feminicidio muy recientemente, del año 2012, por una reforma de su Código Penal. Entonces, en estos países se impone la misma pena al que mate a cualquiera que el que mate a la mujer. Y digo, pues si impone la misma pena, ¿para qué incluye expresamente el delito de feminicidio? O bien es que le va a imponer más pena, menos pena, o va a asociarle alguna medida, ¿verdad?, de carácter procesal. No, en estos países simplemente tiene esa finalidad de visibilizar que esa clase de violencia también es constitutiva de delito. A mí no me da tiempo a terminar, así que ya esta técnica me viene bien, me va funcionando, porque como nunca acabo las intervenciones en público, adelanto las conclusiones y ya está. Así que después de esto, cuando quiera, nos vamos, ¿no? en ese sentido, y no, es una broma, pero bueno, sí que podemos ir concluyendo, ¿no? Puede ir concluyéndose en este momento
lo siguiente: no solo de leyes puede alimentarse la sociedad. Esos ordenamientos jurídicos que han aprobado esas leyes contra la violencia de género, en muchos casos a mí me dan pánico, ¿no? Cuando países como Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras aprueban esas leyes contra la violencia de género, es como si los legisladores, aprobando las leyes, se lavaran las manos y dijeran, ya está todo hecho, y a mí me dejáis en paz. ¿Que matan los hombres a las mujeres? Pues que se mueran, a mí que me dejen en paz. No solo de leyes, no solo de leyes hermosas y declaraciones de derechos de las mujeres puede alimentarse una sociedad. Esa aprobación de esas leyes tiene que ir acompañada necesariamente pues por una aprobación, o sea, por una puesta en marcha de una educación no sexista, una educación que recurra a la resolución pacífica de los conflictos como vía de acabar con la violencia en un marco igualitario. Creo que es imposible acabar con fenómenos como estos si no es teniendo en consideración que no solo aprobando una ley que puede tener un efecto criminógeno enorme, la aprobación de estas leyes, pueden limpiarse de culpas todos estos estados. Y esta es la contradicción que en este caso a mí se me plantea. Yo soy catedrática de Derecho Penal y es una lucha, ¿no? Una lucha interna. Bueno, pues para acabar con la violencia de género, con este fenómeno, se recurre al derecho penal. El derecho penal, que no es más que violencia. El derecho penal es violencia legítima, pero es violencia. Entonces la cuestión es, hay que encontrar un equilibrio entre cómo acabar con el fenómeno de la violencia que sufren las mujeres a costa del empleo de una violencia que, por ser legítima por sí misma, no se justifica automáticamente. ¿Vale? El derecho penal no se autojustifica. No cualquier norma que llegue al Boletín Oficial del Estado queda, porque haya sido aprobada por un procedimiento democrático, automáticamente convalidada, porque, es que hay un Parlamento que ha aprobado esa norma. Bueno, es que a lo mejor hay normas que no deberían ser, y con eso terminaré en 5 o 10 minutos, no deberían ser sometidas siquiera a tramitación parlamentaria. Por eso le digo que el recurso al derecho penal para acabar con el fenómeno de la violencia de género, bien, es ante la importancia de los bienes jurídicos protegidos, pues tenemos que recurrir a los instrumentos más duros con los que cuenta el ordenamiento jurídico, pero que tengamos en consideración que el feminismo nunca ha sido íntimo amigo del derecho penal. Para acabar con la violencia de género, quizás deberíamos marcarnos la vía del pacifismo, pacificando la respuesta, más que dotando a la respuesta que ofrecemos a la sociedad de unos rudimentos violentos, ¿de acuerdo? Como es que se me va a escapar porque tengo una diapositiva al final, esa prisión permanente revisable que ahora mismo puede ser que se nos venga encima. Bueno, en los últimos minutos de mi intervención yo quería traerle, hemos visto el paraguas de Naciones Unidas, el paraguas de la Unión Europea, hemos visto a nivel de derecho comparado unas brevísimas pinceladas sobre cómo reaccionan estados en los que, bueno, nosotros en la universidad solemos ir, yo creo que, excepto a Venezuela, el resto de países que está ahí, yo creo que he estado en mi estudio esas leyes allí con pico y pala, vamos, que son países a los que desde la Universidad de Cádiz tenemos mucho contacto. Ahora me gustaría visibilizar 10 años después, porque el 28 de diciembre, sí, es el Día de los Santos y de las Santas Inocentes, ¿verdad? El 28 de diciembre de 2014 se van a celebrar los 10 años de la Ley Integral. Se van a celebrar estos 10 años de la Ley Integral en un momento en el que la crisis económica, yo lo tengo claro, ¿no? En un momento en el que la crisis económica ha generado, pues, que si parecía que el número de mujeres muertas empezaba a reducirse y que las cifras se consolidaban, si parecía que se incrementaba el número de denuncias, el número de separaciones y de divorcios, y por tanto se rompía la unión, que es el caldo de cultivo para que se sigan provocando estos actos de violencia, y además no solamente para que se sigan produciendo actos de violencia de género, sino para que vayan aumentando la intensidad
de cada uno de estos actos, pues la crisis económica ha determinado que al día de hoy, lamentablemente, todo apunta a que el año 2014 va a ser catastrófico en relación al número de mujeres muertas. ¿Por qué? Porque aumenta el número de víctimas, pero, señoras y señor, disminuye el número de denuncias, disminuye el número de órdenes de protección solicitadas y, consecuentemente, está disminuyendo el número de órdenes de protección acordadas. Entonces, yo lamentaría mucho que acabe el año 2014 celebrando el 28 de diciembre, Día de las Santas Inocentes, ¿verdad?, los 10 años de vigencia de la ley integral y el 31 de diciembre la drástica situación con la que nos vamos a encontrar en ese momento con estas variables que ya le he dicho: aumento del número de muertas, disminución del número de denuncias, disminución del número de órdenes de protección solicitadas y disminución del número de órdenes de protección acordadas. Pues 10 años después, el Código Penal, 10 años después, la ley integral, basándose en la construcción interactiva del principio de igualdad y del derecho a la no discriminación en la Constitución española, de los artículos 14 y 9.2, pues tenemos desde entonces en nuestro Código Penal una serie de figuras delictivas en materia de lesiones agravadas, lesiones, maltrato, amenazas y coacciones, artículos respectivamente 148, 153, 171 y 174 del Código Penal, en los que, pues se ha procedido a imponer más pena al hombre que realiza un comportamiento que a la mujer que realiza ese comportamiento. La ley integral parte de un concepto de violencia de género, que es el que tienen en el artículo 1, que no tenemos tampoco tiempo, evidentemente, de pararnos a analizarlos en este momento, en el que pues se hace referencia, ¿no?, a la presente ley. Tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Me quedo aquí solamente como una pincelada, permítame, en este magnífico seminario, no tenemos tiempo para más, ¿no?, una pequeña pincelada en torno a lo siguiente. Si hemos partido hace unas cuantas diapositivas del concepto de violencia de género de Naciones Unidas, de la Declaración de Pekín de 1995, ha sido porque este concepto de violencia de género de la ley integral española parte de ella. ¿Qué diferencia existe entre el concepto que vimos hace unos minutos del 95 de Naciones Unidas y este concepto que tenemos por delante de la ley española? Pues que si bien Naciones Unidas nos ofreció un concepto muy amplio a los efectos de que entraran dentro del paraguas de la violencia de género actos violentos contra las mujeres muy distintos, como la mutilación genital, la trata de seres humanos, el acoso sexual, la violencia doméstica de género, España acorta considerablemente en la medida en que reduce los actos de violencia de género solo aquellos que se producen dentro de las relaciones de pareja, siempre de las relaciones de pareja de un hombre hacia una mujer. Las relaciones entre dos hombres o las relaciones entre dos mujeres, por mucho que se adopten roles de género, quedan completamente al margen de la definición de violencia de género que ofrece el artículo 1 de la ley integral. Con esto solamente quería resaltar que tenemos una ley, yo concluiría, que tenemos una ley en materia de violencia de género que hace referencia a una clase de violencia de género, lo que no significa que no haya otras modalidades de violencia de género contra la que sea digna la lucha por parte del Estado, que en España no se ha querido empoderar a esas víctimas del conjunto de derechos que sí se empodera a las víctimas de la violencia de género. Bueno, yo no tenemos tiempo, pero sí me van a permitir que me paso todo esto, ¿vale? Sabía que no me iba a dar tiempo, por eso puse las conclusiones antes, ¿verdad? Entonces, al margen de esos tipos penales que sí protegen expresamente a las mujeres, porque se dice el hombre que maltrate, amenace, coacciones a la mujer con la que está o estuvo casado o unido sentimentalmente con o sin convivencia, es decir, son tipos penales sexuados.
Dentro de nuestro Código Penal hay otras figuras delictivas, evidentemente, a las que recurrir en caso de violencia contra las mujeres. Estamos hablando del delito, de los delitos de homicidio y asesinato. En España no tenemos el delito de feminicidio. Tenemos la trata de seres humanos, tenemos los delitos de detenciones ilegales y secuestros, los delitos contra la libertad sexual, delitos contra las relaciones familiares. En todo este elenco, ¿no?, todo este elenco de conductas constitutivas de delito, por supuesto que se protege a las mujeres, claro que sí. Lo que pasa es que no se ha sexualizado la letra de la ley. La falta de sexualización de la letra de la ley supone desprotección programada de la mujer víctima de homicidio, de la mujer víctima de trata, de la mujer víctima de detenciones ilegales y secuestro. No, no supone falta de protección. No supone falta de protección, simplemente que no se ha visibilizado el sexo de estas personas dentro de estos delitos. Y ahí les he puesto aquí una sentencia que a mí me parece que es bien interesante de analizar, porque además se produjo aquí al lado, ¿no? La sentencia del Tribunal Supremo 1399/2009 es el caso de la niña mauritana, el caso conocido de la niña mauritana de San Fernando, que es una niña que cuando tiene 12 años se la llevan a su país y la casan. ¡Bum! La casan con un miembro de su familia, de un montón de años mayor que ella, y su marido pues mantiene relaciones sexuales con la niña en Nigeria. En Mauritania, vuelven a España. En España ese marido también vuelve a mantener relaciones con su esposa, ¿verdad? Vuelve a mantener relaciones con su esposa. Y finalmente hay una sentencia que castiga al marido de la niña y a la madre de la niña. La madre es coautora porque el delito de violación en el Código Penal español es un delito complejo que exige dos elementos. Por un lado, el empleo de violencia o intimidación y, por otro lado, la realización de un concreto acto de contenido sexual. Al ser un delito complejo, cabe la coautoría, ¿no?, imputándole recíprocamente a los dos coautores sus hechos y el realizado por el otro. Por tanto, si en un acto de violación un sujeto realiza el acto de violación, por ejemplo, sostiene, impide que la víctima se defienda, ¿no?, y el otro realiza el acto de contenido sexual, los dos van a ser autores de un solo delito de violación. La cuestión es, esta sentencia del Tribunal Supremo elimina la agravante, la circunstancia agravante de parentesco. Y dice, bueno, ¿por qué no llegamos hasta el final? Ya cabe la violación en el matrimonio. Ha habido momentos históricos en los que no cabía apreciar la violación en el matrimonio. Se comprende que el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Del otro ni se habla. Entonces, la cuestión es, si ya hemos admitido que cabe la violación en el matrimonio, ¿cuánto tiempo tenía que esperar para que podamos aplicar en estos casos la circunstancia agravante de parentesco? O el parentesco, con carácter agravante. Ese es el paso al que tendríamos que llegar en este momento. Yo quería concluir este apartado, quizás todavía me queda un par de diapositivas, que no me voy a bajar de aquí sin ponerlas, aunque me bajen de aquí a golpe, yo las voy a poner. Quería resaltar, que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, cuando llevamos al Código Penal un bien jurídico que no está bien delimitado, porque podemos terminar causando el efecto contrario, es decir, para proteger más a las mujeres podemos terminar revictimizándolas, ¿no?, cuando se impone un poquito de más pena, una pena mínima más al hombre que a la mujer, cuando realiza actos, les pongo un ejemplo que seguro que me entienden. Si el marido amenaza a su mujer levemente, te voy a matar, levemente, riéndose en un contexto donde haya muchos testigos, ¿no? Si la amenaza, te voy a matar, cuando están solos y tiene un cuchillo así de grande en la mano y tiene el cuchillo levantado, oye, a lo mejor la amenaza no está la amenaza, sino que estamos ya hablando fase ejecutiva del delito de homicidio, ¿no? Estaríamos incluso hablando de una tentativa de homicidio, no. Pero cuando estamos hablando de una amenaza leve, es sintomático que el Código Penal español agrave la pena si se amenaza levemente con matar a la víctima, pero que no se agrave la pena si efectivamente la mata. Oiga, esto no tiene ninguna cabeza. Si usted ha agravado la pena en el delito de amenazas leves, tendrá que proporcionalmente agravar la pena también en el delito de homicidio. Si ustedes quieren, de acuerdo a todos esos códigos latinoamericanos que hemos visto, tendrá que llevar el Código Penal español a su interior también, no solo para visibilizar que la muerte de las mujeres es constitutiva de delitos de homicidio y de asesinato, sino para castigar más gravemente el feminicidio que la muerte de cualquier otra persona. Sí quisiera resaltar que estos 10 años de vigencia de la Ley Integral que estamos a punto de cumplir, pues al día de hoy podemos decir
que la parte de la ley que no ha sido, que está todavía por ver hasta dónde llega, por desarrollar, es la parte de reforma educativa, en la parte, en el ámbito de las prisiones, por ejemplo, que es el programa Ser Mujer, del que hemos hablado 2 días, en el seminario que hemos tenido paralelamente a el programa Ser Mujer. Estos programas al día de hoy han desaparecido con la crisis. Es decir, al día de hoy nos encontramos en una situación en la que tenemos a más hombres en prisión condenados por maltrato, por más tiempo, imposibilitados de realizar tratamiento con sus víctimas, ¿de acuerdo? Y sin que se ofrezca esa tutela real y efectiva que exigen las víctimas de maltrato. Entonces, partiendo de esa, ya estoy terminando, no se preocupen, estoy completamente llegando al final de mi intervención, partiendo de esa alianza entre el feminismo y la violencia legal que supone las leyes penales, al día de hoy yo les decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro futuro? Miramos hacia atrás, hace 10 años se aprobó la ley integral, hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos? Hacia adelante tenemos una reforma del Código Penal de 20 de septiembre de 2013, que antes de ayer me enteré que parece ser que se va a quedar cerrada, le van a poner una llave, van a cerrar un cajón de un ministerio y van a tirarla, ¡bum!, al río, la llave. Y ojalá no la encuentre nadie, la llave, porque es que es una reforma que volvemos a los códigos penales del siglo XIX. Este Código Penal, pues tiene, este proyecto, de reforma del Código Penal, tiene muchos matices de género, tiene muchas cuestiones que nos afectan. Con carácter general, se produce un endurecimiento de las penas y las medidas de seguridad. Un endurecimiento de las penas a imponerle a los comportamientos más pequeños, porque hay un libro tercero, el Código tiene 3 libros, está dividido en 3 libros, en el libro tercero se incluyen los comportamientos que son constitutivos de falta. Bueno, pues eso, muy progresistas, ¿verdad?, eliminan el libro tercero del Código. No me engañe, señor ministro, que tonta no soy. Usted también no me llame tonta, ¿vale? Los comportamientos del libro tercero no desaparecen, los eleva al libro segundo, los convierte en delito. ¿Vale? Los convierte en delito, endureciendo, por tanto, la respuesta de este Código Penal. Hay cambios importantísimos en materia de suspensión-sustitución y ahora empiezan los movimientos de los delitos que nos afectan, porque se ha llevado a cabo una reforma del artículo 153 que o corrigen la letra de la ley o parece que van a volver a exigir, el 153 castiga el delito de maltrato singular, ¿no? O modifican lo que dice el Código Penal o parece que van a volver a exigir la denuncia de la víctima del maltrato para poder perseguir esas conductas. Yo espero que no salga el Código, nunca más, que se quede en ese cajón perdido. Pero si salen, que lo tengan en consideración porque sería un paso atrás, sería un paso considerable. Se incluye en el Código Penal un delito, el delito de matrimonios forzados, en el artículo 172, bis. Se incorpora el delito de stalking, que son conductas en el ámbito de las coacciones, que son conductas que se castiga la persecución, ¿no?, conductas persecutorias, que ahora mismo en el Código Penal alemán, en el Código Penal italiano o en el Código Penal francés se persigue la violencia de género a través de estos comportamientos de persecución. Bueno, en el Código Penal español somos así, ¿no? Incorporamos el stalking sin darnos cuenta que es el delito de malos tratos habituales y hacemos compatible la pena del maltrato habitual con el stalking. Lo que al final va a hacer, ¿saben qué pasa? Cuando tenemos dos normas penales que confluyen, que los jueces no aplican ni uno ni el otro. Se abstienen. Entonces, a ver si el aterrizaje en el Código Penal del delito de stalking va a significar inhibición y desprotección programada de las víctimas de esta clase de violencia. En definitiva, como ven, hay un montón de modificaciones. Yo me planteo, ¿hacia dónde vamos?, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? En un ordenamiento jurídico en el que en muchas ocasiones el legislador, más que proteger, ultraprotege a las mujeres por el hecho de ser mujeres, las tutoriza. La mujer maltratada pasa de estar bajo el dominio de su marido a estarlo bajo el dominio del varón. A la vista está que al día de hoy hay mujeres maltratadas que solicitan una orden de protección y hay un juez que se lo niega. Usted está loca. ¿Cómo le voy a poner una orden de protección? Váyase a su casa. La violencia que usted sufre se la imagina, no es real. Eso está pasando al día de hoy. Hay mujeres que tienen miedo y que se van a su casa sin orden de protección porque el juez o la juez de violencia de género deciden
que la violencia que supuestamente sufre esa persona es meramente psicológica. Y en definitiva, hemos vuelto a situaciones en las que el Estado vuelve a tutorizar a esas mujeres, en un ordenamiento jurídico en el que cada vez hay más hombres en prisión, cada vez hay más maltratadores en las cárceles españolas que se están por la crisis vaciando de tratamiento, porque el programa de Ser Mujer, todos los programas que hemos visto en las cárceles se están eliminando. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Si no hay dinero en la calle, pues no va a haber, por supuesto, los más desfavorecidos van a ser las personas que están privadas de libertad. Yo quiero resaltarle esa referencia a la nueva pena de prisión permanente revisable. ¿Usted sabe lo que significa la cadena perpetua dentro del ordenamiento jurídico español? Con esta reflexión concluyo ya diciéndoles, como les decía al inicio, pues que yo no creo que el feminismo sea un aliado del derecho penal. Esta sociedad se merece una respuesta frente a un fenómeno que no recurra a instrumentos de hace tantísimos años. La cadena perpetua sale del Código Penal español en 1870 y nos las van a volver a incorporar en este caso, no precisamente para los actos nimios de violencia, perdón por lo de la palabra nimiedad, pero para distinguirlo del homicidio y asesinato. Pero es que la incorporación de la prisión permanente revisable al ordenamiento jurídico español significa militarizar el sistema penal, ofrecer más cárcel y menos educación. ¿Vale? No separemos, no nos olvidemos, no podemos olvidarnos de que las reformas penales en un ordenamiento jurídico en el que se está trivializando la educación. Yo soy la defensora universitaria de la Universidad de Cádiz. Ustedes no saben lo triste que es ser defensora universitaria de la Universidad de Cádiz en estos momentos, con la cantidad de compañeros y compañeras que se quedan sin becas y tienen que dejar la universidad. Y estamos en la secretaría de los centros, corre ve y dile, que es lo que yo hago, yo no puedo hacer nada más, pero corro y le voy diciendo a todo el mundo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Que se examine. Primero que se examine, que apruebe, que no le podemos dar el título, bueno, pues ya por lo menos se habrá examinado y a ver cómo salimos de ahí. ¿Cómo puede ser un ordenamiento jurídico que potencia prisión permanente revisable, con construcción de más cárceles, con más pago para más funcionarios de prisiones, militarizando el sistema penal penitenciario, en el mismo momento en el que se está vaciando las universidades? No nos merecemos esto. Repito la idea, me parece, concluyo, no creo que haya paz si no hay igualdad, no creo que haya paz si no se resuelven de forma pacífica y pacificada los conflictos, si no se minimiza la intervención estatal y, en definitiva, como les decía antes, no creo que el feminismo pueda ir de otra mano que no sea la del pacifismo. Y, por supuesto, no puede haber paz si no es con cultura. Y al día de hoy creo que tenemos a dos personas que nos acompañan en esta diapositiva que no están haciendo mucho por la labor. Pues muchísimas gracias. Bueno, tenía esta diapositiva, esta última, si es que esto es tan recurrente, que claro, yo estoy sofocada desde que vi estas imágenes de este hombre malo, malísimo que hay ahí, ese hombre, esa mala persona, ¿verdad? Esa mala persona que ha sido capaz de secuestrar a todas estas niñas y está coaccionando internacionalmente para conseguir la liberación de no sé cuántos miembros de su organización criminal. Pero no seas tan cobarde, mírame a mí a la cara, deja a esas niñas en la calle ya. Esto es un atentado contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y ante esto, el ordenamiento jurídico español, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ese ministro que nos va a modificar la ley de aborto? ¿Qué es lo que hace el ordenamiento jurídico español? Aprueba una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud de la cual España, el principio de justicia universal, en virtud del cual nosotros podríamos denunciar a este tío aquí en España. Ya no podemos. Eso es lo que hace el ordenamiento jurídico español. Eso es lo que están haciendo estas políticas. Y si no lo digo, pues no me podría quedar tranquila. Terminamos aquí. Muchísimas gracias.